La persecución que sufrió el kirchnerismo lo obligó a buscar en 2019 un candidato por fuera de su círculo íntimo. Alberto fue la persona adecuada por su confianza con Cristina, su historia, su capacidad y sus relaciones. Se ganó, pero con una fórmula claramente contra natura. Quien puso los votos fue la segunda. Alberto encontró su imagen propia con los primeros meses de la pandemia y con ellos una autonomía que quizá no era la pactada en las reuniones en que con Cristina planteaban la coalición. La política no es estática. A partir de ahí vivimos en una alianza en la que Alberto afirma que gobierna él porque el Ejecutivo es unipersonal y Cristina reclama formar parte de las decisiones porque puso los votos en 2019. Está claro que se mantiene la posición de Alberto. Él gobierna, y lo que vemos son reacciones ante ese hecho de parte del Instituto Patria. Primero para intentar cambiar el statu quo, y ahora como una advertencia clara de la posibilidad de una ruptura, y a la vez una forma de no pagar los costos de las decisiones del otro. Más allá de lo que opinemos respecto a la situación, es decir, quién tiene razón, están las consecuencias de la situación. Cristina no es Chacho Álvarez, Cristina no es Cobos, no va a afectar las instituciones, claramente. Pero cada vez cuesta más pensar que la coalición va a presentarse en las próximas elecciones tal como está, con este formato. Por las malas relaciones y por la posibilidad de perder, suele dividir y no sumar. ¿Puede estar Alberto pensando en ser reelegido con la misma fórmula? ¿Puede estar Cristina dispuesta a seguir de la misma manera? ¿O ve como más sensato cuidar la provincia de Buenos Aires? Ahí se puede ganar. No hay balotaje. Las diferencias no afectan solo el futuro, sino que van sumando obstáculos para gobernar. Es importante detenerse en este punto a remarcar que el mismo Loeffler que determinó la fórmula sigue siendo el determinante principal del conflicto actual. La opción de decirle que no al FMI en este tiempo y esta región aparece sombría, no solo por las razones de siempre con el fondo, sino por la forma en que trata a Estados Unidos a quienes sacan los pies del plato. Kristalina Georgieva dijo el viernes que en Argentina resistían el acuerdo radicales de izquierda. Así llamó Kristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, a Cristina y a Máximo, radicales de izquierda. Ese mote es el que usan para Venezuela y Nicaragua. Lo que quiero decir es que los espacios de negociación se achican en un tiempo y una región en el que se corre un poco es condenado al destierro internacional. Es demonizado, es bloqueado, es condenado a la pobreza. Así debe ser leído el exabrupto de la líder del FMI, que dijo algo que todos sabemos que no es cierto. Ese panorama sostiene una tensión de quienes claramente van tomando posturas distintas ante semejante nivel de dificultades a enfrentar con tan poco poder. Lo que hace el Loeffler y lo que hace el FMI en un contexto de Loeffler es justamente disminuir el poder del gobierno popular. También dificulta su funcionamiento. Estamos ante la disyuntiva de una negociación que cuando uno la ve, piensa, bueno, si vas a bajar el gasto, si vas a emitir menos, si vas a subir las tarifas, son todas políticas contractivas, es decir, no impulsan la actividad, en principio, prima facie, sino que la pueden achicar. Y ahí se centra la discusión, ¿no? Ahora, el gobierno no dijo claramente, por ejemplo, que tiene un acuerdo con Techín para disminuir los subsidios a Techín. ¿Sí? En su momento, Juan José Aranguren, el ministro de Energía de Mauricio Macri, le hizo un regalo fenomenal a Techín, ¿sí? Con un subsidio por producción que llegó el año pasado a 700 millones
de dólares. 700 millones de dólares. El gobierno pactó con Techin disminuir dramáticamente ese subsidio y que Techin no vaya a la justicia, porque lo tiene firmado. ¿Sí? Esa disminución significa el 0,25% del PBI. Es bajar de 700 millones de dólares que le están dando a 100. 600 millones de dólares se va a ahorrar el Estado este año por no darle ese subsidio tremendo a Techin. Me llama mucho la atención que el gobierno no lo haya anunciado junto, ¿no? El día que dijo, vamos a bajar los subsidios, decí, mirá, la mitad de lo que vamos a bajar este año, lo pone Techin. Bueno, no lo dijo. El acuerdo con Techin es, Techin no judicializa esto, que lo tiene firmado, en tanto y en cuanto el gobierno le haga un gasoducto para traer gas desde Vaca Muerta. Síganme porque por ahí puede ser un poquito complicado. Ese gasoducto hace más de un año que está para hacerse y no se hace. Ese gasoducto traería gas de Vaca Muerta a Buenos Aires y de Buenos Aires a Santa Fe. Solo con el primer tramo de Vaca Muerta a Buenos Aires se traerían 20 millones de BTU diarios, lo que significaría, escuchen bien, un ahorro para el Estado, que significa el 0,5% del PBI anual. Quiere decir que si ya hubiéramos hecho ese gasoducto, nosotros tendríamos el ahorro del 0,25 por el subsidio de Techin, más el 0,50 por el gas que en vez de seguir importando de Bolivia y otros países, utilizaríamos el nuestro. Entonces, en vez de estar discutiendo sobre cómo bajar el gasto, lo tendríamos bajado. Pero ese gasoducto no se hizo. Ni siquiera se llamó a licitación. ¿Quién tiene la culpa? Bueno, se echan la culpa. La tiene Energía, que la maneja el kirchnerismo, la tiene Obra Pública, que la maneja el albertismo. ¿Quién la tiene? El gasoducto no se hizo. No solo podríamos ahorrar una cantidad mayor que la que tenemos que bajar de gasto este año, sino que ahorraríamos dólares, divisas, que no tenemos. Pues no se hizo. Otra forma de ahorrar es la segmentación, es decir, empezar a cobrarle a la gente que puede pagar las tarifas una tarifa sin subsidios. Hace 2 años que asumió el gobierno, más de 2 años, y esa segmentación no se hizo. Apareció el otro día, de parte de Energía, un formato de segmentación, como diciendo, acá está, yo ya lo hice, y cuando uno lo lee, la verdad que es parecido al de debido. No sé por qué tardamos 2 años en hacer eso, pero no se hizo, y esto también tiene que ver, seguramente, con las diferencias que hay en el seno de la coalición. Otra cosa muy fuerte, y yo me preguntaba cómo puede ser que vamos a bajar el gasto a medio punto y vamos a bajar la asistencia del central al Estado más de 2 puntos. Averiguando, uno se entera que en realidad el Estado podría contar con ese dinero. Yo no sé si ustedes recuerdan que Cristina convirtió buena parte de la deuda externa en deuda intraestado, ¿sí? Es decir, los entes, los fondos fiduciarios y los entes autárquicos que hay, le prestaban plata al Tesoro, ¿sí? Bueno, hoy esos entes autárquicos y esos fondos fiduciarios no le prestan la plata al Tesoro. La ponen en plazos fijos en los bancos. ¿Y qué hacen los bancos? Compran LELIQ al Banco Central. Es decir, en vez de ir directo la plata al Tesoro, da toda una vuelta. El Banco Central termina asistiendo entonces al Tesoro y esa es la exigencia que hace el fondo y eso es algo que genera inflación. ¿Por qué no se hace? Bueno, porque la coalición hoy tiene tal grado de desconfianza, de compartimientos estancos y qué sé yo, desconfianza en la que no me voy a meter en este historial de quién tiene razón. Lo importante es que llegamos a este sitio, que algo que nos está pidiendo el fondo, que sería de fácil solución, no lo hacemos, ¿no? También hay diferencias, claramente, acá me parece que la responsabilidad cae sobre el Banco Central, en las cosas que podemos importar o no, en este momento en que no tenemos dólares. Por ejemplo, me decían que Toyota no pudo fabricar camionetas en enero, o pudo fabricar muy pocas,
porque no tenemos plata para importar piezas. Esos son empleos que necesitamos y dólares que necesitamos. Pero sin embargo, una investigación judicial sacó a la luz que en los últimos 2 años las grandes empresas argentinas importaron 200 aviones para sus flotas empresariales y que más o menos un avión sale 4 o 5 millones de dólares cada uno. Ahí se pueden haber ido 800, 1.000 millones de dólares. Fíjense ustedes que en pocos puntos que yo he mencionado, hay soluciones para varios de los problemas que tenemos. Acercar algunos dólares más al central, gastar menos dólares en importación de combustible, gastar menos dinero en el gas o en la segmentación, en esos subsidios, que haya menos asistencia del central al tesoro. Todo eso haría mucho más fácil el acuerdo con el fondo, hubiera ayudado a bajar la inflación y solucionado muchos problemas. ¿Qué quiero decir con esto? No es mi intención echar la culpa a nadie, sino hacer un buen diagnóstico de las consecuencias que sigue teniendo el apretón que le pega al poder el lawfare, ¿sí? Las diferencias no solo ponen en peligro la coalición en el futuro, sino que la corroen a diario y en algún caso se convierte en la causa principal de los problemas actuales. Repito, no es una cuestión de personas, o por lo menos no es el principal factor. Es el lawfare el que genera tal debilidad que pone en tensión al movimiento popular. En estos días hay quienes recomponen, pero no parece la fuerza principal. Más bien da la impresión de que los caminos se bifurcan. Y ahí es donde la derecha se relame. Urge la unidad del movimiento popular. Primero, para terminar una negociación con el fondo lo mejor posible, en la que todos queden conformes. Y repito eso, en la que todos queden conformes. No hay que desairar los reclamos de compañeros y compañeras que piensan distinto. O por lo menos comprendiendo que hasta ahí se puede llegar. Seguro el acuerdo es mejorable con un poco más de pelea. Y luego, para confluir en una posición histórica, para enfrentar los desafíos que plantea el lawfare. No hay que equivocar el enemigo. No hay que equivocar el enemigo. En el año del Mundial, es bueno recordar lo que les dijo Bilardo a sus jugadores en el entretiempo de aquel glorioso triunfo a Brasil en el Mundial del 90. Por favor, lo único que les pido es que no se la den a los de amarillo. Buenos días, esto es Navarro 2023.